¿Te imaginas pagar millones por una barra de pan? Parece absurdo, pero hubo un país donde ocurrió de verdad. Cuando la mayoría de la gente piensa en Zimbabue, piensa en pobreza. Pero no siempre fue así. Durante décadas, Zimbabue fue considerado uno de los países más prometedores de África. Tenía tierras fértiles, abundantes recursos naturales, una enorme producción agrícola y una economía que, comparada con muchos de sus vecinos, funcionaba relativamente bien. Era conocido como el granero de África. La agricultura impulsaba el país, las exportaciones crecían. Y para muchos observadores, el futuro parecía brillante. Pero bajo la superficie comenzaban a aparecer problemas. Problemas que, con el tiempo, desencadenarían una reacción en cadena imposible de detener. Y cuando finalmente explotó, lo hizo de forma espectacular. A finales de los años 90, la economía empezó a deteriorarse. El gobierno aumentó el gasto, las tensiones políticas crecieron, y la producción agrícola comenzó a caer. Cada año que pasaba, el país producía menos riqueza. Pero el gasto seguía aumentando. Y aquí apareció un problema. Porque los gobiernos pueden prometer muchas cosas. Pero hay una regla que nadie puede evitar. El dinero tiene que salir de algún sitio. Cuando los ingresos disminuyen y los gastos aumentan, tarde o temprano llega la factura. Y Zimbabue estaba acercándose rápidamente a ese momento. El gobierno necesitaba dinero, mucho dinero. Y necesitaba conseguirlo rápido. Entonces tomó una decisión que cambiaría el país para siempre. Cuando un gobierno necesita dinero, tiene varias opciones. Puede recaudar más impuestos, puede pedir préstamos, puede reducir gastos. O puede hacer algo mucho más fácil: imprimir dinero. Y eso fue exactamente lo que hizo Zimbabue. Al principio parecía una solución perfecta. Necesitas dinero, imprimes dinero, problema resuelto. Pero había un detalle. Imprimir dinero no crea riqueza. No crea comida, no crea fábricas, no crea productos. Solo crea más papel. Y cuanto más papel aparecía en circulación, menos valía cada billete. Era como intentar dividir una pizza entre cada vez más personas. La cantidad de comida seguía siendo la misma, pero había más manos intentando conseguirla. Y entonces comenzó la inflación. Al principio lentamente. Luego más rápido. Y después, completamente fuera de control. Los precios comenzaron a subir. Después volvieron a subir. Y luego subieron todavía más. Lo que ayer costaba $10, hoy costaba 20. Mañana costaba 50 y la semana siguiente costaba cientos. Los salarios ya no podían seguir el ritmo. La gente cobraba y corría inmediatamente a las tiendas, porque esperar siquiera unas horas podía significar perder poder adquisitivo. Algunas familias gastaban todo su sueldo el mismo día que lo recibían. No porque quisiera, sino porque sabían que mañana valdría menos. Los ahorros de toda una vida desaparecieron. Empresas enteras quebraron. Y la confianza en la moneda comenzó a evaporarse. Porque el dinero solo funciona si la gente cree en él, y los ciudadanos de Zimbabue estaban dejando de creer. Entonces ocurrió algo extraordinario. La inflación dejó de ser un problema, y se convirtió en una pesadilla. Los precios ya no subían cada mes. Subían cada semana. Luego cada día. Y finalmente, varias veces en un mismo día. El sistema económico empezó a desmoronarse. Los supermercados cambiaban los precios constantemente, y muchas tiendas dejaron directamente de mostrarlos. No tenía sentido. Antes de acabar el día, todo era obsoleto. La moneda ya no era confiable. Y la gente empezó a rechazarla. Comida, combustible, dólares extranjeros. Cualquier cosa que no fuera dinero local. Y mientras todo esto ocurría, el gobierno seguía imprimiendo más. Y más, y más.
Y fue entonces cuando el mundo observó una escena casi imposible de creer. Zimbabue empezó a imprimir billetes cada vez más grandes. $1000, 10.000, 1.000.000, 100 millones, 1.000 millones, 1 billón, 10 billones. Hasta llegar a una cifra absurda, $100 billones. Un billete tan ridículo que parece una broma, pero era real. Y lo más increíble es que ese billete no convertía a nadie en rico. Ni siquiera cerca. Porque mientras el gobierno imprimía cifras cada vez mayores, el valor real seguía desapareciendo. Finalmente llegó un punto en que continuar era imposible. Nadie confiaba en el dinero. Los negocios no querían aceptarlo. Los ciudadanos buscaban alternativas. Y el gobierno tuvo que admitir una realidad dolorosa: la moneda había fracasado. Zimbabue terminó abandonando su divisa y comenzó a utilizar monedas extranjeras para estabilizar la economía. La hiperinflación se frenó, pero el daño ya estaba hecho. Millones de personas habían visto desaparecer sus ahorros. Empresas habían quebrado. Y toda una generación quedó marcada por una de las peores crisis monetarias de la historia. Lo más sorprendente de esta historia no son los billetes de 100 billones, ni siquiera que un pan llegara a costar millones. Lo verdaderamente sorprendente es lo rápido que ocurrió. Porque durante años, Zimbabue parecía un país con futuro. Pero una cadena de malas decisiones acabó destruyendo algo que la mayoría de nosotros damos por sentado: el valor del dinero. Y una vez que la confianza desaparece, recuperarla puede ser mucho más difícil que imprimir otro billete. Porque al final, el dinero no vale por el papel sobre el que está impreso. Vale porque la gente cree en él. Y cuando esa creencia desaparece, hasta 100 billones pueden no valer nada.